Esta semana terminamos ya una serie que hemos empezado hace 7 semanas atrás. Tomamos un tiempo de descanso la semana pasada y yo quiero recibir de ustedes cuánto aquí empezamos esta serie con esta oración. Señor, muéstrame algo que yo he escuchado que yo tengo que cambiar en mi vida. ¿Cuántos aquí han escuchado algo o han entendido algo o ya han aplicado algo que como resultado de este mensaje ya ha cambiado algo en su vida o en su manera de pensar? ¿Ok? Algunos, ¿no? Ok, y esa es la idea. La idea no es que vamos a venir el domingo a escuchar al pastor o quien esté aquí arriba. La idea es, vengo a la iglesia para estar listo para responder a lo que Dios desea para nosotros. Esta mañana yo les voy a pedir que abren sus Biblias a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 en su Biblia. Tenemos la nueva traducción viviente aquí en la iglesia. Usted puede tener otro en su teléfono o su iPad, etc. Pero vamos a hablar acerca de superando los pecados del nacionalismo y también legalismo. Y aquí está la idea principal de esta mañana, mientras que estamos buscando a Hechos 10. Dios espera que sigamos lo que Él revela. Dios espera que sigamos lo que Él revela. Y en Hechos capítulo 10 es un capítulo bastante largo, sinceramente. No hay la oportunidad de hacer 2 semanas, pero vamos a pasar por esto un poco rápido. Pero en este capítulo lo que tenemos que entender es que en Hechos 10 ya han pasado 15 años después de la resurrección. 15 años. Entonces ya tenemos la iglesia, ya están escribiendo las cartas, ya están haciendo varias cosas para alcanzar a las personas, pero principalmente el enfoque estaba solo con los judíos. No con los gentiles, no con los demás, pero con los judíos. Y lo que queremos ver en esta mañana es una conversión, pero no es solamente la conversión de un hombre, también es la conversión de Pedro, el apóstol, en un sentido distinto. Mirando aquí a Hechos 10, empezando con el versículo 1. Dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Ahora, lo que vemos aquí en esta mañana es que empezamos con un señor que no era un señor judío. Era un señor, un soldado romano. Creo que tenemos una foto aquí de un soldado romano. Este soldado estaba encargado de 100 soldados. Era un comandante. Él tenía cargo de 100 soldados de un grupo de 6,000 soldados aquí en este día. Pero este señor, lo que vemos aquí es que era un señor fuerte, era un señor de un carácter fuerte, era una persona que tenía la capacidad de negociar. Muchos dicen que su carácter era muy balanceado, no se enojaba tan rápido, pero él sabía cómo tratar con las personas. Era una persona a ese nivel, obviamente, que tenía bastante dinero, vivía bien, tenía siervos, tenía soldados, etcétera, etcétera. Pero un hecho que no podemos evitar es que, en un sentido, los romanos eran los enemigos ¿de quién? De Israel. Entonces, cada vez que un judío salía por su puerta, a la mano derecha o a la mano izquierda, en el mercado, etcétera, ahí había un romano, un soldado romano. Entonces, aunque ellos estaban libres en un sentido, tenían el soldado, tenían el gobierno presente a su alrededor todos los días. Lo que vamos a ver aquí es que este señor Cornelio, la Biblia dice que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su
casa. Había un grupo en Israel que no eran judíos. Este grupo, en este caso Cornelio era uno, este grupo adoraban a Dios. Este grupo era un grupo generoso con los judíos pobres, pero este grupo no eran judíos por las leyes estrictas de Jerusalén, de Israel. ¿Por qué? Porque ellos seguían a Dios, oraban al Señor, también muchos dieron sus diezmos al Señor, pero ellos decidieron no tomar un paso adicional, en particular la circuncisión, las leyes de la dieta, la carrera y otras tradiciones, etc. Pero este hombre, no hay duda ninguna, que él era un hombre de Dios, por lo menos un hombre que estaba buscando de Dios. Ahora, lo que tenemos que entender esta mañana es lo siguiente. Los judíos y los que no eran judíos, había una separación. Entonces, muchas veces ni se hablaban. Por ejemplo, el maestro, el rabí en Jerusalén, si yo, vamos a suponer que yo era un rabí en esos tiempos en Jerusalén, y usted, un romano o un gentil, tocaba en la puerta de mi casa. Rabí Marcel, sí, tengo una pregunta acerca del libro de Génesis. Ok, podemos entrar porque tenemos varias preguntas. No pueden entrar. Pero dígame, ¿cuál es su pregunta? Sí, pero es que tenemos como 5 o 6 preguntas. No, lo siento, no pueden pasar a mi casa. No pueden pasar adentro de mi casa. ¿Cuántos aquí ya están ofendidos? Bueno, en ese día eso era la norma. No podían entrar en la casa, no podían compartir un pan ni un café con leche con ellos, porque eran en un sentido enemigos. La comida que consumían los gentiles, ellos lo consideraban algo impuro. Los judíos era algo más puro con sus leyes, pero como no eran judíos, habían ciertas restricciones que tenían que seguir. Ahora, miren aquí por favor en su boletín a Juan 6:44. Jesús hablando, y él dice lo siguiente: pues nadie puede venir a mí a menos que, y aquí está, me lo traiga ¿a quién? El Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Cada persona que empieza a buscar de Dios, cada persona que empieza a orar, que empieza a pensar en Dios, que tienes el deseo para ir a la iglesia, ese deseo viene de Dios. Nadie viene de Dios en el sentido que ellos deciden un día, bueno, yo quiero buscar a Dios. Creo que este domingo voy a ir a la iglesia. La Biblia nos enseña que el pensamiento, esa idea, viene de Dios. Dios está involucrado en nuestra salvación del principio, en el proceso de santificación y hasta el final Dios está involucrado. Noten aquí a Filipenses 2:13. Pablo escribe, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué le da a Dios? El deseo y el ¿qué? Y el poder. Entonces, Marcel, ¿yo no puedo tomar crédito por mi salvación en Cristo? No. ¿Por qué? Porque la idea empezó con Dios, la obra empezó con Dios, el hecho, la cruz empezó con Dios, la redención empezó con Dios, nuestra eternidad, la seguridad que tenemos empezó con Dios. Entonces nosotros solamente lo recibimos por la gracia y por la fe en Dios. Ahora, noten algo bastante importante. Aunque este señor era un comandante, su poder y su influencia no cambió los deseos de su corazón en servir a los pobres. Aunque era un hombre bastante rico, la Biblia no nos dice que era un hombre que estaba acumulando. Al contrario, ¿qué estaba haciendo? Estaba repartiendo, estaba distribuyendo lo que él tenía. Pero lo interesante aquí es que
él no tenía un conocimiento completo de Dios, pero él estaba siguiendo a Dios poco a poco. Las personas, cuando ellos vienen a conocer a Cristo, muchas veces, en la mayoría de las veces, no es que escuchan el Evangelio por primera vez y entonces deciden, voy a seguir a Cristo. En muchos casos es que empiezan a escuchar algo acerca de la palabra de Dios, una semilla. Después escuchan una canción que habla acerca de Dios. Después conocen un amigo, un compañero de trabajo, un familiar que le habla acerca del Señor. Y poco a poco ellos empiezan a ver más y más luz, más y más del Señor. Ahora, dice aquí, Cornelio era un hombre sincero, pero su fe estaba incompleta. Su fe estaba incompleta. Hay muchas personas en este mundo que son sinceros. Yo tengo unos vecinos que son sinceros, pero su fe está incompleta. Los sinceros no están bien con Dios. Los salvos están bien con Dios, los que han aceptado a Cristo. Miren por favor el versículo 3. El versículo 3 de Hechos 10. Dice, una tarde, como a las 3, tuvo una visión, en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, versículo 5, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor. ¿Qué es un curtidor? Una persona en esos días que le daban animales para hacer ¿qué? La piel, ¿no? Ok, exacto. Y esa persona era puro o impuro en los ojos de los judíos. Impuro. Porque siempre estaba en la presencia de muerte, un animal muerto. Dice que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los que envió a Jope. Ahora, ¿han notado en la Biblia cuando las personas están orando que Dios, ¿qué? Dios hace algo, Dios responde, ¿no? A veces pensamos que estoy orando pero no veo ningún resultado. Señor, he estado orando por esto por meses y no veo nada. Cuando estamos orando al Señor, Dios está obrando. Este hombre no era un creyente. Y algunos dicen, no, Dios no escucha la oración del creyente. Eso no es bíblico. Dios escucha la oración de una persona que genuinamente está buscando al Señor. Esa persona, Dios le está escuchando. Y al Cornelio también le estaba escuchando. Ahora, este hombre era un hombre fuerte, pero aquí, como repasamos, Dios estaba preparando a Pedro durante este tiempo, hablando ahora de Pedro, para comenzar un nuevo ministerio a los gentiles. Entonces, en este proceso, simultáneamente que Dios empezó a hacer una obra en Cornelio y en Pedro, Dios estaba preparando a Pedro para alcanzar a los gentiles. ¿Por qué? Porque él inicialmente solo estaba enfocado en ¿quién? Los judíos. Los judíos. Hay personas que nosotros nunca hemos hablado acerca del Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, a veces no tenemos la oportunidad. Pero en este caso, Pedro sí tuvo la oportunidad antes, pero decidió solo enfocarse
en los judíos. Ahora, este hombre Cornelio era un hombre fuerte, un hombre de carácter, pero cuando él vio un ángel, ¿qué sucedió? ¿Estaba qué? Aterrorizado. ¿Cuántos aquí en el pasado han pasado por un tiempo que de un momento al otro estaban como aterrorizados de un fantasma o algo, su esposo, una persona, algo? ¿Ok? Ese sentido es horrible, ¿no? Hace unos años atrás, yo tengo una foto aquí, y la niña Savannah, estuvimos en una montaña rusa, como dicen, y era de madera, y hay una gran diferencia entre uno de madera y uno de aluminio o hierro o algo así. Y nosotros cuando subimos, yo pensé que ya iba a ver a Jesús. Ya, ok, aquí este día voy a dar la bienvenida al Señor Jesús, porque ya la columna se me estaba moviendo y estaba orando, Señor, por favor, mantenga mi columna alineado, por favor. Ahora, este señor fuerte, cuando él vio el ángel, estaba aterrorizado, tenía temor, ok. Ahora, pero noten lo que dice su Biblia, noten el versículo 4, Cornelio pregunta, ¿qué quieres, Señor? Muy importante, ¿qué quieres, Señor? Porque muchas veces cuando estamos orando, decimos que, Señor, yo quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero cuando Él está en la presencia del divino, de algo divino, Él dice, ok, ¿qué quieres? Ahora, lo que vamos a ver ahorita es la diferencia en la respuesta de Cornelio y la respuesta de Pedro. Ok, ahora, vamos a escribir algo en su boletín. ¿Listo? Dios quiere eliminar cada pecado de racismo, prejuicio y discriminación en nuestras vidas. Cada pecado, cada actitud, cada acción, Él lo quiere eliminar. Y aquí es lo que tenemos que ver con mucho cuidado. ¿Ya han pasado cuántos años después de la resurrección? 15, casi. 15. 15 años después de la resurrección. Muchos consideran a Pedro como el líder de los apóstoles. Pero 15 años después de la resurrección, él todavía estaba batallando ¿con qué? Racismo, prejuicio, discriminación. ¡Wow! Entonces esta idea que Pedro era este santo que nunca tenía pecado, no es. Él era un hombre que sí, Dios lo estaba usando de gran manera, pero había una puerta que estaba cerrada en su corazón. Había una oportunidad que no estaba abierta por el pecado que estaba permaneciendo en el corazón de Pedro. A veces nosotros no tenemos la oportunidad de ser más para el Señor porque hay un pecado permaneciendo aquí en nuestra alma. Versículo 9 dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Entonces aquí tenemos como otra visión, pero esta con Pedro. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Ahora, yo sé que a veces cuando tenemos hambre empezamos a pensar en diferentes cosas, ¿no? ¿Cuántos aquí cuando tienen mucha hambre se ponen un poco pesados? ¿Ok? Yo entiendo, el hijo mío cuando él no come se pone como... Y es imposible, ok, vamos a comer algo. Pero a veces la hambre
nos da algo que tengo que comer. Ok, la comida está entre 1 hora y la mayoría de los hombres dicen, no, tengo que comer algo ahora, ya. Pero él tenía hambre. Seguramente que él estaba pensando en churrasco. No, él no podía comer eso. No, otra cosa, pero él tenía hambre. Pero dice la Biblia que en ese momento él empezó a ver algo, como una sábana. Interesante. Una sábana que tenía varios animales, y esta sábana es bastante grande. Pero es una sábana que empezó a descender. Ahora, noten, es difícil abrir, ¿no? Aquí está. Ahí está, vamos a abrirlo. Okay. Aquí está la sábana, para verlo aquí. Ahora, aquí está la sábana. Y noten algo aquí lo que dice. Pedro estaba mirando, pero ¿qué estaba mirando? Dice, toda clase de animales, reptiles y ¿qué? Y aves. Ahora, había en un lado animales que ellos sí podían comer. Animales que estaban bien con las leyes de Israel, pero también otras leyes que crearon después. Pero también había un grupo de animales que estaban, ¿qué? Prohibidos, impuros, no podían comer esos animales. Pero noten, habían ¿cuántas sábanas? Una sábana. Ahora, yo sé que en este instante Pedro estaba enfocándose ¿qué? Solo en la comida. Aquí arriba vemos algo muy chistoso de un niño que en su manera de pensar. Pero ahora, imagínense nunca poder comer una chuleta, una langosta. No era posible. ¿Por qué? Era contra las leyes de Israel. Pero, ¿qué representa la sábana? ¿Qué representa o qué representaba la sábana? La iglesia. La iglesia. Esto no se trataba de comida, se trataba de las personas. Porque en la iglesia hay personas judíos, no judíos. Gentiles, rico, pobre, grande, pequeños, etcétera, etcétera. Pero Dios le estaba enseñando algo a través de su hambre. Ahora, yo sé que después de este mensaje, algunos hombres le van a decir a su esposa, mi amor, tengo hambre, esto es algo espiritual, Dios me va a enseñar algo, entonces cocíname, por favor, ahora. Algunos, otros van a decir, no. Pero, noten, Dios usó algo que para Pedro era tan sencillo separar. Ahora vamos a ver cómo este señor respondió. ¿Ok? Ahora, versículo 13. Vamos a ir al versículo 13. Brincar un poquito. Luego, una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y ¿qué? Come de ellos. Y él respondió, ¿cómo respondió? No, Señor. Ahora, ¿cómo respondió Cornelio? Sí, Señor, ¿qué quieres? Pero Pedro, el apóstol Pedro, dijo ¿qué? No, Señor. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado algo? Dios ha presentado algo en su palabra y nosotros decimos, no, Señor. No, Señor. No, Señor. Noten, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho ¿qué? Limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida
al cielo. 3 veces que vemos la sábana bajar, subir, bajar, subir. Ahora, Pedro, creo que después de la tercera, ahí es donde él entendió, ok, esto es un poco más allá que solo la comida. Y aunque sí habían leyes bíblicas, no podían comer puerco y otros animales, ellos empezaron a añadir otras leyes que no eran bíblicas. Pero noten aquí en su boletín, cuando dice, no podemos permitir que nuestra cultura, nuestro grupo étnico o nuestras tradiciones redefinen lo que Dios ya ha definido. No podemos permitir esto. Si Dios dice que esto es limpio, ¿es qué? Es limpio. Si Dios dice, Pedro, tú debes comer de esto, él debe ser obediente. Exacto. Ahora, la segunda dice, lo que Dios nos muestra en su palabra es lo que Él espera que sigamos. Ahora, el punto principal es que Dios espera que sigamos lo que Él revela. Entonces, Dios nos revela algo en su palabra para nosotros discutirlo. Él lo revela para nuestra obediencia. Y tercero, Dios usa todo tipo de personas y métodos para revelar actitudes, palabras y acciones pecaminosas. Y eso es tan real para nosotros. Muchos aquí les gusta mirar un domingo en la tarde una película. Y a veces estamos mirando una película y el actor dice algo y es como, wow, yo tenía que escuchar eso. Y a veces estamos hablando con otras personas y ellos mencionan algo y nosotros sabemos en nuestro espíritu que Dios nos está hablando por medio de esta persona. Pero no olviden, Dios usó a Pedro no porque él era una persona perfecta. Dios usó a Pedro porque él estaba disponible ser usado por Dios. Dios no espera de nosotros que vamos a hacer todo bien, cada palabra, cada acción, pero la pregunta es si estamos disponibles o no. Ahora, ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba haciendo un punto bastante fuerte, bastante importante aquí. Si Dios declara algo limpio, un animal, el animal es ¿qué? Limpio. En el mismo sentido, si Dios declara una persona limpio, esa persona es ¿qué? Limpio. Pedro tenía que entender esto. Ahora, la otra cosa es, si nosotros en nuestro interior, en esta mañana, no estamos limpios de corazón, ¿saben algo? Dios nos quiere hacer ¿qué? Limpios. Entonces, esto no solamente aplica a Pedro, a Cornelio, esto aplica a nosotros hoy. No importa el pecado, no importa la maldad, no importa lo que hemos hecho o pensado, Dios nos quiere limpiar y Él tiene el poder para limpiarnos. Déjame repetir eso porque algunos estaban dormidos. Dios nos quiere limpiar y Él tiene el poder para limpiarnos. Ahora, Efesios 2 está aquí en su boletín. Pues Cristo mismo nos ha traído la que, subrayen esa palabra por favor, paz. Paz. Él unió, noten eso, Él unió a judíos y a gentiles en un solo ¿qué? Pueblo. Una sola sábana. Un solo pueblo.
cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz, otra vez, ahí está la palabra, ¿entre quién? Judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. ¿En quién? En Él. Entonces ahora puedo invitar a mi amigo judío cristiano a comer una chuleta, porque ya él no está bajo esa ley de ordenanzas. Él está libre. Pero noten, 3 veces para convencer a quién, a don Pedro. 3 veces. Ahora, versículo 21 dice, versículo 17. Pedro quedó muy desconcertado, claro que sí. ¿Qué podría significar la visión? Justo, noten la soberanía de Dios. Noten, dice, justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de describir la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres, noten, él no le dijo 3 hombres que son gentiles, 3 hombres judíos, solamente le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque, noten la frase, yo los he enviado. Dios ahora está usando el romano, los servidores de Cornelio, para alcanzar a Pedro. Dice, entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Noten, ¿qué está sucediendo? Pedro poco a poco está cambiando las tradiciones que él ha seguido por años y años y años. No era posible tener un gentil, tampoco un romano, que era un gentil, en su casa para una comida o para pasar la noche. Pero dice la Biblia, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. En esta serie, yo sé que algunos aquí, no todos, algunos han declarado, jamás yo permitiré esa clase de persona entrar en mi casa. Mi oración es que Dios ha empezado a cambiar esta actitud. Porque esa persona o ese tipo de persona, Dios murió por ellos. Ahora, en este instante, Pedro obedeció, tomó el paso y bajó. Noten el versículo 23. Dice, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, esto era un viaje de 2 días, acompañado por algunos hermanos de Jope. Ahora, dice, llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando, caminaron bastante rápido. Y dice, y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Noten, Cornelio envió a sus mensajeros
envió a su soldado y Cornelio estaba esperando ¿a quién? A Pedro. ¿Cuántas veces tenemos una petición de oración que hacemos a Dios y no estamos esperando la respuesta? Él decidió, mira, se van a demorar más o menos día y medio, 2 días, entonces voy a llamar a los primos, a mi tío, a mi tía, a mis familiares, voy a llamar a mis amigos, a mis servidores, a los soldados, y todos se van a reunir aquí para conocer a Pedro y escuchar el mensaje que Dios le ha dado. A veces nosotros oramos y no esperamos que Dios va a responder. Decimos, Señor, yo creo que tú vas a proveer en esta situación financiera, y sacamos la tarjeta. Y no esperamos que Dios sinceramente puede responder. Versículo 25. Cuando Pedro entró en la casa, dice, Cornelio cayó a sus pies y ¿qué dice? Y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie. Noten esta frase, yo soy un ser humano como tú. ¿Saben lo que estaba diciendo Pedro? Nosotros estamos ¿qué? Estamos parejos. Yo no soy un Dios, yo no debo recibir tu adoración. La única persona que sí aceptó la adoración en el Nuevo Testamento era ¿quién? Jesús. Pedro era un santo, sí, nosotros también somos santos en Cristo Jesús, pero él no era un Dios, era solo un hombre. Versículo 27 dice, entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Esto es sinceramente un sueño de un pastor. Marcel, vaya por favor a esta casa a las 3 y ahí hay 50 personas listos para escuchar el Evangelio. ¡Wow! Excelente, es un sueño. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre su casa. Ya empezó con un insulto. Ustedes aquí saben que lo que yo estoy haciendo es contra nuestra ley. Noten la siguiente frase, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Vale la pena repetirlo. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. 15 años después de la resurrección, Pedro todavía tenía el pecado de racismo y el prejuicio y discriminación en su corazón. Pero noten lo que dice, pero Dios me ha mostrado. Cada persona tiene lugares que él o ella no pueden ver en su corazón. Tienen partes que están ciegos. Pero dice, Dios me ha mostrado. Y por eso, versículo 29, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Wow. Wow. Ahora, muchos años antes, había un hombre que estaba en un lugar muy parecido, Jonás. ¿Ok? Creo que tenemos una foto aquí de un gran pez. Pero Jonás, Dios le dio una, ¿qué? Una orden. Jonás, yo quiero que tú vayas a ese pueblo
yo quiero que tú hables con ellos y que conozcan, que se arrepientan, porque ya lo voy a juzgar en 40 días. Noten, Jonás decidió que ir en otra dirección. Y muchos saben el cuento. Entonces Dios envió un pez grande donde él se pasó unas vacaciones muy tristes. Pero en este caso vemos a Pedro que él decidió dar un paso adelante. Pero noten otra cosa. Una cosa es un gentil entrar en la casa de un judío, pero ahora un judío estaba entrando en una casa de un gentil. Entonces ya Pedro, que estaba acompañado por un grupo de por lo menos 6 personas, ya todos ellos están como, ¿qué estamos haciendo? Si nos ven en la convención nos van a votar. Pero dice Pedro, Dios me ha mostrado, otra vez regresando al punto principal, Dios espera que sigamos lo que Él revela. Es posible que cuando empezamos esta serie, usted pensaba, yo jamás voy a hablar con un demócrata, o un republicano, o una persona de este país o de este color. Mi oración es que poco a poco Dios ha cambiado esa actitud. Y Dios lo estaba cambiando en la vida de Pedro. ¿Qué significaba esto? Que ya Dios estaba enseñando, la dieta no es lo más importante, Pedro. Yo tenía un amigo cuando estaba en high school. Él tenía una dieta bastante interesante. Íbamos a McDonald's durante la hora del almuerzo y él pedía, yo quiero un Big Mac, quiero unas papitas grandes, a veces quiero un pie de manzana, un apple pie y una Coca-Cola de dieta, por favor. Y nosotros, ¿qué tiene que ver la Coca-Cola de dieta con todas estas calorías? Pero sinceramente, Dios no lo importa. Si decidimos mantener una dieta u otra dieta, lo que importa es la vida de una persona. La vida de una persona es lo más importante. Noten aquí en su boletín, dice, cuando ponemos a Cristo por encima de la cultura, y eso es lo que estaba haciendo Pedro, cuando ponemos a Cristo por encima de la cultura, Dios abre puertas para alcanzar a las naciones. Ahora, vamos a apurarnos un poquito. Versículo 30. Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta sus donativos para los pobres. Versículo 33. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora, estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Noten algo. Pedro estaba preparado con el mensaje y lo vamos a ver ahora. Cornelio, sus amigos estaban preparados para escuchar el mensaje. Noten, cada domingo debemos venir a la iglesia preparado de escuchar el mensaje. Cada domingo debemos tener una expectativa. Señor, tú me vas a enseñar algo cuando se proclama tu santa palabra y yo tengo que prepararme. Si me acuesto a las 2, a las 3 de la mañana y me levanto, no estoy preparado y no voy a escuchar bien. Ellos estaban preparados para escuchar. Él estaba preparado para proclamar y esa combinación, bueno, ya vamos a ver el resultado. ¿Cuántos aquí cuando
van a ver una película, saben que tienen que ver como 5 minutos de películas que están por venir en el futuro y a veces dicen, no tengo la paciencia, por favor, apúrense que quiero ver la película. Cornelio estaba ahí. Pedro, por favor, empieza a hablar. Dice aquí en su boletín. Las leyes religiosas y las tradiciones nacionales que Pedro siguió limitaron la mayor obra de Dios, para llegar a las naciones. Ahora Pedro estaba listo para entrar en una fase nueva. Segundo, dice, cuando practicamos el racismo, el prejuicio o la discriminación, trabajamos en contra de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Marcel, si yo tengo esto en mi corazón, ¿estoy limitando la obra de Dios en mi vida? Sí. Y aquí está la pregunta. ¿Qué está limitando la obra de Dios de llegar a las naciones a través de su vida? ¿Qué es la limitación? ¿Qué es el problema? Noten en Mateo 28, solamente voy a mencionar una frase. Dice el segundo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Algunos han determinado, nunca voy a ir en un viaje misionero. ¡Qué pena! Estamos limitando la obra de Dios en nuestra vida. Nunca, yo sé que hablan de $10 cada semana para misiones, pero yo he determinado que nunca voy a dar $10. ¡Qué pena! Estamos limitando la obra de Dios en nuestra vida. Yo he determinado que nunca voy a dejar a mi hijo o mi hija ir en un viaje misionero. ¡Qué pena! Estamos limitando la obra de Dios en la vida de nuestros hijos. Algo que siempre hablamos aquí en nuestra iglesia es el próximo punto. Dios es para todos en todo lugar. Dios es para todos en todo lugar. Hace 2 semanas hablamos que Dios no muestra favoritismo. Entonces, no debemos practicar el favoritismo. Eso significa que yo no debo distinguir entre 2 personas por su apariencia o por su trabajo o por su raíz, de nada. Segundo, no debemos excluir a nadie de venir a Cristo. No lo debemos hacer, porque Dios no lo hace. Regresando al versículo 36. Ahora empieza a hablar Pedro. Ahora los gentiles, Cornelio, ya están listos, están como sentados en la orilla del asiento. Y Pedro dice, versículo 36, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de, noten la palabra, todo. Judío, no judío, rico, pobre, grande, pequeño, todo. Y él continúa. Él dice, ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó
al tercer día. Ahí está el Evangelio. Lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. ¿Ok? Bajando al versículo, bueno, vamos a continuar. Dice el versículo 42, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¡Wow! Noten el corazón del Padre aquí en su boletín. El corazón del Padre es de reconciliar a toda persona de cada nación, tribu y lengua a través de ¿quién? De Jesucristo. A través de Jesucristo. Antes de ese momento, tenemos que aceptar esta realidad, y aquí está en su boletín. Pedro sabía que los gentiles habían oído acerca de Jesús, pero él no se sentía responsable de ayudarles a conocer a Jesús. ¡Wow! Él sabía que los gentiles habían oído acerca de Jesús, pero él no se sentía responsable de ayudarle a conocer a Jesús. Hay personas a su alrededor que posiblemente ellos han escuchado acerca de Jesús, pero nosotros no nos sentimos responsables de asegurarnos que ellos entiendan bien el mensaje de Jesús. Esa misma actitud tenía Pedro. Ahora, no hemos terminado el mensaje todavía. Pedro todavía está predicando, pero noten el versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Dice, pues, los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Ahora, regresando ahora al día de Pentecostés, ¿qué sucedió? En el día de Pentecostés, los apóstoles, los discípulos estaban orando, el Espíritu Santo bajó, empezaron a hablar en lenguas que ellos no entendían, pero los a su alrededor de la calle sí entendían. Si había una duda en el corazón de Pedro o de los testigos judíos, si los gentiles iban a recibir la misma medida del Espíritu Santo, sí o no, ahí estaba la respuesta. Recibieron el Espíritu Santo de la misma forma del día de Pentecostés. ¿Qué significa esto? Significa que los gentiles y los judíos son una ¿qué? Una sábana,
una iglesia unidos en Cristo. Que ya no hay diferencia ninguna entre judío, entre gentil o romano o judío. Todos son unidos, todos son uno en Cristo Jesús. ¡Wow! Pedro estaba asombrado. Los testigos judíos que llegaron con Pedro estaban asombrados. Y lo que me encanta de este pasaje, él le mandó a los que ya fueron salvos: ahora ustedes van a ser bautizados. No dijeron, no, Pedro, déjame pensarlo un poquito. No, ahora yo les mando que sean bautizados. ¿Por qué? Regresando al punto principal, Dios espera que sigamos lo que Él revela. No había ninguna duda que el mismo Espíritu que descendió en los judíos es el mismo Espíritu que descendió en los gentiles. En otras palabras, Dios es uno y su iglesia es uno. Ahora, su educación no importa, su edad no importa, su étnica no importa, la cantidad de dinero que tenemos o no tenemos no importa. Lo que importa es que Cristo nos une para ser una iglesia. Ahora, para concluir, la revelación de Dios es nuestra invitación. La revelación de Dios es nuestra invitación para responder por fe. Cuando Dios nos muestra algo, es para responder. No es para discutir, es para responder. Y hay dos cosas aquí en esta mañana. El primero, si no conoce a Jesús como Salvador, ¿responderá usted a la invitación del Padre de aceptar a Jesús hoy? En un minuto vamos a poner una canción. Yo voy a ir aquí a la mano izquierda. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, pero hoy lo quiere conocer, yo le pido, por favor, venga aquí abajo donde yo voy a estar y yo voy a conseguir a otra persona para ayudarme a enseñarle cómo aceptar a Cristo. El segundo es para los demás. Si el Espíritu Santo ha revelado actitudes, acciones pecaminosas contra otros debido a su origen étnico, color de piel, idioma, estatus social, etc., ¿va a confesarlo ahora y estar bien con Dios? Hay dos maneras de responder. Si no conoce a Jesús, por favor, venga aquí adelante. Si usted sí conoce a Jesús, pero hay algo que no está bien, que Dios lo ha revelado, pueden orar ahí donde están sentados, pueden venir aquí a la plataforma y al final yo voy a cerrar con una oración. Vamos a poner la canción. Misterio de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios,
es el león. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres, mi corazón. Señor, gracias por este día. Señor, yo sé que en estas últimas semanas hemos hablado de unos temas bastante fuertes. Y Señor, nuestra oración es que tú nos cambies, oh Dios. Señor, la actitud, las acciones. Señor, queremos responder como Cornelio. Señor, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra vida? Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por revelar el corazón tan grande para las personas de cada tribu, de cada nación, de cada lenguaje, cada idioma. Gracias, oh Dios, tú eres santo, tú eres fiel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.